Bendiciones, mujeres y su palabra, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlas. Espero se encuentren muy bien, espero estén disfrutando y gozando de las bendiciones que Dios nos da. Hoy es un nuevo día, una nueva misericordia, un nuevo tiempo que Dios nos permite venir y leer, escudriñar las Escrituras, poder aprender cada día más. Leyendo sus comentarios, escuchando sus comentarios, también me doy cuenta cómo Dios está hablando al corazón de cada una de nosotras, cómo Dios nos está transformando cada día más y cómo no somos las mismas mujeres cuando iniciamos este desafío. Hemos crecido, hemos aprendido, pero por sobre todo nos estamos transformando. Nos estamos transformando en mujeres de palabra, en mujeres de fe, en mujeres llenas de fortaleza, llenas de virtud y llenas de sabiduría. Y eso es algo extraordinario, poderoso y glorioso, por lo que no dejo de agradecer a Dios por este diseño que nos regaló de leer durante los 365 días de este año su palabra. Hoy vamos a leer el capítulo 22, 23 y 24 del libro de Deuteronomio. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por cada una de las mujeres que está perseverando, que está creyendo, Señor, en tus promesas. Yo te doy gracias por la mujer que ha decidido inclinar su corazón a ti, Señor, que ha decidido obedecerte, no seguir siendo la misma, Señor. Yo te doy gracias y te pido que nos fortalezcas, que nos des sabiduría, que nos des discernimiento, Señor, que conforme vayamos leyendo las Escrituras, tú actives, Señor, los dones espirituales en nosotras, nos des de tu sabiduría, nos des de tu inteligencia, nos des de tu revelación, Señor. Que no sea una lectura más, sino que sea un tiempo donde se nos revele tu persona, donde podamos verte reflejado, donde podamos conocer aún más tu carácter, Señor, donde podamos conocer aún más tu corazón. Que al terminar cada lectura, Señor, no seamos las mismas, sino que tu palabra sea esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y nos transforma en mujeres conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así el capítulo 22. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda y lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o buey caído en el camino, no te apartarás de él. Le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en los 4 puntos del manto con que te cubras. Versículo 13, leyes sobre la castidad. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyeres faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé,
y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved, aquí están las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte. Pues cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Amén. Bueno, el siguiente tema del discurso de Moisés al pueblo fue la preocupación por la propiedad de un hermano. Los desafió diciéndoles que no podrían ignorar una necesidad cuando la vieran. En el versículo 5 vemos cómo Moisés escribió que todo aquel que no se vistiera según su género, abominación es a Jehová. Y el Nuevo Testamento aborda varias veces la importancia de que refleja adecuadamente la piedad en la apariencia exterior de las mujeres. Y eso lo vamos a leer más ampliamente en 1 de Corintios 11, en 1 de Timoteo 2 y en 1 de Pedro 3. Vamos a abordar ese tema un poco más amplio. Después vemos cómo del versículo 6 al 7 nos dice que tomar la madre junto con los pollos o los huevos restringiría la reproducción de las aves. Y es que la provisión de alimentos podía incluir el contenido del nido, pero no la madre, para no limitar ese suministro. Vemos cómo Dios pensaba en absolutamente todo, en cómo debíamos de cuidar las cosas, cómo deberíamos de ser prudentes también en dirigirnos en la sociedad. Vemos también cómo dice que cuando edifiques casa harás pretil a tu terrado. Vemos cómo Dios cuida todo, cómo Él pensaba en todo. El pretil es un vallado que se pone en estructuras que son propensas a caídas. Por ejemplo, que hay un balcón, se pone una baranda. Hay un puente, se ponen barandas a los lados para que las personas no se caigan. Entonces vemos cómo Dios nos motiva y Él le decía a los israelitas que fueran prudentes a la hora de conducirse y vivir en sociedad. Si un hombre tomaba una esposa y por alguna razón decidía que ya no le agradaba, debía amarla de todas maneras.
Sin embargo, estos versículos en particular tratan del hombre que pensaba que su esposa no era virgen cuando se casaron o que había sido infiel a los votos matrimoniales. Sus padres debían llevarla ante los ancianos en la puerta de la ciudad y presentar la evidencia de que era virgen cuando se casó. Y es que las señales de la virginidad de la doncella eran las sábanas o cualquier otro paño con manchas de sangre de la primera relación sexual de la mujer, y que sus padres habían guardado como prueba de su fidelidad. Cuando los ancianos observaban esa prueba de inocencia, debía castigarse y multarse al esposo. Pues, ¿por qué? Porque él esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y al acusarla falsamente debía ser castigado. Sin embargo, el marido no podía despedirla porque no se había hallado ningún mal en ella. Por el contrario, si la acusación resultaba ser verdad y no pudieron encontrar pruebas de su virginidad, el castigo recaería sobre ella. Y la pureza del pueblo era sumamente importante para el Señor, especialmente en relación a la sexualidad. Vemos cómo Dios sí se interesa en la sexualidad y cómo Él estaba también en control de esta área, porque vemos, lo hemos leído a lo largo de los diferentes libros, cómo Él da indicaciones de cómo debía ser la sexualidad. La pureza del pueblo era sumamente importante para el Señor, especialmente en relación a la sexualidad. Por esa razón, les dio pautas de vida con un objetivo final, que el pueblo del pacto de Dios debía ser puro, no debía ser desenfrenado como los otros pueblos a su alrededor. También es importante el papel de la familia de la mujer, cómo una mujer debía contar con la protección y la estima de su familia. La mujer seguía bajo el liderazgo de su padre o de su marido. A los hombres se les dio la responsabilidad de proteger a sus hijas y esposas. Y vemos cómo, aunque la mujer estaba casada, el padre seguía protegiéndola. El padre seguía teniendo liderazgo sobre la mujer, la seguía cuidando, la seguía protegiendo. Debido a la naturaleza pecaminosa del ser humano, el Señor instituyó esta parte de la ley para amparar a las mujeres que no contaban con la protección de hombres en su familia. Y eso es muy importante. Moisés sigue dando instrucciones al pueblo para fomentar la pureza sexual. Lo hizo brindando ejemplos de actos inaccesibles y exponiendo las consecuencias para los desobedientes. Nosotras en la actualidad no estamos muy lejos de ver estos casos. En última instancia, una y otra vez en que debían quitar el mal de en medio de ellos. Vemos cómo se establece la diferencia entre violar a una mujer en la ciudad o en medio del campo. Si el hecho sucedía en la ciudad, debía apedrearse a la mujer junto al agresor, porque ella no dio voces. Pero si la mujer era violada en medio del campo, no sería apedreada como su agresor, ya que supuestamente no había nadie alrededor que la oyera si gritaba para que la rescatara. Todas estas son leyes, son directrices que Dios le dio para que los israelitas fueran un pueblo diferente. Dios quería marcar una diferencia entre su pueblo escogido y el resto de naciones. Vemos cómo el resto de naciones se daba la impureza sexual, era de forma desenfrenada, adulteraban, fornicaban, violaban, al entregar sacrificios a sus dioses, y Dios quería que el pueblo de él fuera diferente. Ahora vamos a leer el capítulo 23, que tiene como título Los excluidos de la congregación. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos y amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no
os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque es forastero, porque forastero fuiste en esa tierra. Los hijos que nacieron de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Versículo 9. Leyes sanitarias. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medida de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que el que no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Versículo 15. No entregarás a tu señor el siervo que se humillare ante ti, a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades donde a bien tuviere. No le oprimirás. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano intereses de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir intereses, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no apilarás hoz a la mies de tu prójimo. Bueno, en este capítulo 23, las personas de otros pueblos podían participar de la religión de los israelitas según se evidencia en otros textos bíblicos. Por lo tanto, esta parte de la ley debe corresponder a quienes no reunían las condiciones para participar en la adoración pública en Israel. Moisés vemos que enfatiza la importancia de la pureza en las prácticas religiosas del pueblo en tiempos de guerra y en situaciones de la vida cotidiana, y también especifica actos prohibidos en la adoración. En el versículo 17 se menciona una ramera, que significa Kedeshah, Q-E-D-E-S-H-A-H, consagrado al culto de una diosa pagana. Y es que una ramera era una mujer que participaba en algún rito de fertilidad o ceremonia mediante actos sexuales en el templo. Un sodomita, en hebreo Kadesh, Q-A-D-E-S-H, era un varón dedicado a la misma actividad, que daba culto a un dios, que ese era un rito de fertilidad, y que daba una ceremonia mediante actos sexuales en el templo. Y estas palabras relacionadas se refieren a la práctica de la sodomía,
que la prostitución en el templo era muy común. Era muy común en la adoración de los cananeos, pero totalmente inaceptable para el pueblo de Israel. Esta práctica de la sodomía estaba terminantemente prohibido y vemos cómo los cananeos tenían una adoración totalmente distorsionada. Recuerden que la sodomía, para los que no la tienen claro, usted puede buscar su significado también, hace referencia a prácticas sexuales diferentes al coito vaginal. Y esto va ligado también a la zoofilia, que es el sexo con animales, y muchas perversiones que se derivan de eso, con el fin no reproductivo en el mundo antiguo. Entonces, esto era totalmente inaceptable ante los ojos de Dios. Y Dios estaba demandando pureza por parte de los israelitas. Aquí también vemos cómo ramera se traduce la palabra saná, que es Z-A-N-A-H, que en hebreo significa prostituta o persona, usualmente una mujer que practica la fornicación o el adulterio. Y es que la práctica de la prostitución en el templo no solo se prohibía como parte de la adoración, sino que también se rechazaría como ofrenda las ganancias de tales actos detestables. No se permitía por ninguna forma la inmoralidad sexual entre el pueblo del pacto de Dios. No podía haber prostituta, no podía haber ninguna mujer que recibiera algún beneficio de la práctica sexual, y no podía presentar ningún tipo de ofrenda. Dios definitivamente estaba totalmente prohibido ante los ojos de Dios incorporar alguna de estas prácticas a la adoración. El pueblo era responsable de cualquier voto o promesa hecha al Señor. Y esto es muy bueno porque en Eclesiastés 5:12 nos dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Jehová, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también nos exhorta a quienes tenían la responsabilidad de hablar en la iglesia primitiva: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Dice Primera de Pedro 4:10-11. Toda la escritura enfatiza la importancia de hablar, mujeres, de hablar, y nos advierte sobre ser cuidadosas con el lenguaje. ¿Por qué? Porque las palabras producen vida o muerte, tanto en quienes las dicen como en aquellos que las escuchan. Vean qué palabra más poderosa. Cuidemos lo que sale de nuestra boca. Cuidemos lo que sale de nuestra boca, cuidemos las intenciones de esas palabras, pero también hay vida y muerte en el que escucha las palabras. ¿A quiénes escuchamos? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué está entrando en nuestros oídos? ¿Qué dejamos ingresar a nuestros oídos también? Y eso debemos de tener mucho cuidado, ser muy prudentes, como nos dice el apóstol Pedro también, y como nos dice Salomón también en el libro de Eclesiastés. Vamos ahora a continuar leyendo el capítulo 24, que es una continuidad de estas leyes. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero
Si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuera recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún la prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando sigues tu mies en tu camino, no olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será el extranjero para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Amén. Bueno, en este capítulo 24 vemos cómo el Señor habla de la integridad del matrimonio. Y un tema importantísimo que se toca aquí es el divorcio. El divorcio estaba permitido en Israel, pero no por cualquier razón. Un marido podía despedir a su esposa con una carta de divorcio, es decir, un documento escrito que interrumpía oficialmente la relación. Pero esta disposición no implica que pudiera simplemente hacerlo si ella no lo hacía feliz. Primero debía tener una razón convincente por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿Qué quiere decir en hebreo esto? Bueno, erva, E-R-V-A-H, una exposición vergonzosa, desnudez, una conducta indecorosa. Y aunque el significado preciso no está claro, esta ofensa probablemente no era sinónimo de adulterio, ya que su sentencia era la pena de muerte, como lo leímos ahora en el capítulo 20, versículo 10. Segundo, debía darle la carta de divorcio cuando la despedía. La ley no prohíbe ni aprueba el segundo matrimonio de la esposa. Sin embargo, si otro hombre se casaba con ella y moría, o como el primer marido le escribía carta de divorcio, prohibía que el primer marido volviera a casarse con ella porque había estado unida a otro. Y vemos aquí un lenguaje enfático y cómo se subraya que Dios se opone a que se trate el matrimonio como algo inferior a una unión sagrada. Dios ve el matrimonio como una unión sagrada, y Dios aquí es muy enfático en que no podemos tratar el matrimonio menos que eso.
Haber estado casado con un segundo hombre significaba que la mujer fue envilecida. En hebreo, tamé, T-A-M, tildada, dice estar contaminada o impuro. Y es que la práctica prohibida, descrita aquí, sería abominación. En hebreo, algo repugnante, en la misma categoría de la idolatría delante de Jehová. Podría pervertir, en hebreo, hatá, J-A-T-A tildada, que significa llevar a pecar, por tanto, incurrir en condenación. La tierra, es decir, las consecuencias de esta desobediencia trascendían a las personas implicadas. Como queda claro en el libro de Génesis, el divorcio no estaba en los planes de Dios. Jesús dijo que Dios lo permitió debido a la dureza de los corazones de los israelitas. Eso lo leemos en Mateo 5:31 y en Mateo 19 del 1 al 9. No es que Dios permitía el divorcio, no es que Dios lo permitía, sino que tuvo que permitirlo debido a la dureza de los corazones de los israelitas. Y una herramienta fundamental de interpretación de la escritura es usar la luz que arrojan otros pasajes. Por tanto, el comentario de Jesús sobre este texto debemos de tomarlo con cuidado. Él se refirió al orden de la creación, al propósito divino al crear y al hombre a la mujer. Es sumamente importante recuperar el concepto bíblico sobre el plan original de Dios para el hombre y la mujer. Tenemos que recuperar ese concepto, tenemos que abrazar ese concepto del plan original de Dios para el hombre y para la mujer. Analizar a la luz de los textos de Mateo, lo que Moisés le dice a los israelitas nos arroja una luz clara sobre las razones por las que en este pasaje solo se da permiso para divorciarse. No existe en absoluta ningún mandamiento para disolver la unión matrimonial. La integridad del matrimonio también era resguardada con la orden de exceptuar al hombre del servicio militar el primer año después del casamiento, durante el cual pudiera establecer una casa para él y su esposa, y ella posiblemente quedara embarazada. Una razón importante que brinda el texto es alegrar. En hebreo, samak, S-A-M-A tildada J. Llenar de alegría, dar gozo, provocar regocijo a la mujer que tomó. Y es que el gozo de la esposa, vemos cómo Dios lo considera importante. Para el marido resalta que Dios se preocupa. Vemos aquí cómo Dios se preocupa de las mujeres. Dios desea, mujer, que nosotras seamos felices en el matrimonio. Dios desea que nosotras vivamos plenas, llenas de satisfacción. Él se preocupa por las mujeres, nos ama. Algunos dicen erróneamente que pareciera que Dios odia a las mujeres en el Antiguo Testamento. Sin embargo, al leer estas cosas, nos encontramos esas demostraciones de que Dios trata de protegernos, como Él se ocupa de nosotras en medio del mundo caído en el que vivimos. Y es una mentira que tenemos que sacarnos de nuestra mente. No tenemos que dejar que el enemigo nos siga cegando con que Dios no se interesa por las mujeres o que en el Antiguo Testamento a Dios no le importaba. Vemos a la luz de la palabra que Dios desea, como deseaba en ese momento, que las mujeres se gozaran en el matrimonio, se alegraran, se llenaran de gozo, se llenaran de regocijo con su esposo. Y eso mismo quiere Dios en este tiempo para nosotras. Vemos cómo la exhortación a dejar una gavilla en el campo, la cual podría haber sido olvidada, demuestra la preocupación del Señor por los desfavorecidos, por el extranjero, por el huérfano, por la viuda. Cada vez que usted pueda ayudar a un extranjero, a una viuda, a un huérfano, hágalo. No nos cansemos pues de hacer el bien. Y aquí vemos cómo estaba incorporando en las prácticas de su pueblo la responsabilidad de ocuparse de los pobres y de los necesitados. Recordemos, esto me recordaba la historia de Ruth, que fue a espigar en el campo de Boaz.
Y eso lo vamos a leer en la hermosa historia de Ruth, en el capítulo 2, pero ahí vemos reflejado ese episodio de la gavilla en el campo. 3 capítulos poderosísimos con muchas enseñanzas que nos llevan a reflexionar, pero por sobre todas las cosas nos hacen mujeres más obedientes, mujeres más sabias, mujeres más entendidas, pero mujeres que edifican, de esas que Dios quiere que seamos, de las que levantamos. Vamos a cuidar en este día nuestra forma de hablar, pero también vamos a cuidar a quien escuchamos. Vamos a amar, vamos a cuidar, vamos a proteger, vamos a hacer el bien a cuanta persona podamos hacerlo en este día. Las bendigo en el nombre de Jesús.